Buenos días y bienvenidos a la clase de hoy de Master D. Aquellos que estéis conectados en directo, podéis aprovechar el panel de preguntas para confirmarme que me veis y que me veis correctamente. De paso, recordaros que el panel de preguntas es la herramienta que tenemos para comunicarnos, así que ahí podéis escribir las dudas que tengáis y las cosas que queráis comentar. Yo lo leeré en voz alta y trataré de resolverlo. Así que los que estáis conectados podéis utilizar el panel de preguntas cuando queráis. Espero que me veis y que me veis correctamente. Y mientras vais rellenando vuestros comentarios, deciros que hoy vamos a hacer una clase muy práctica. Vamos a coger el programa LX Free y vamos a seguir trabajando con él para que veáis cómo desarrollar algunas de sus posibilidades a partir del punto en que lo dejamos en la última clase, con el mismo documento que elaboramos entonces, con el que ahora vamos a continuar trabajando. Así que voy a empezar compartiendo con vosotros ese documento en la pantalla, porque ahora estáis viendo la cabecera de la clase. Vale. Espero que ya estéis viendo el Xfree con un archivo abierto. Los que estéis conectados, pues podéis confirmármelo a través del panel de preguntas. Y deberíais de tener ya a la vista el programa con el que yo voy a trabajar en directo y os voy a ir contando lo que voy haciendo para que lo podáis hacer vosotros con vuestros diseños y vuestros planos de iluminación. Este es el programa, el archivo que hicimos la última clase. Por recordaros un poco, hay una serie de capas y en cada una de ellas hemos puesto distintos elementos. La primera capa del fondo pusimos el plano en planta de un teatro real para implantar sobre él nuestros focos. Si estamos en la pestaña del documento, tenemos aquí las capas, layers. La primera ya es el fondo. Con esta opción de on-off podemos encender y apagarla. ¿Veis aquí? Está eliminado el fondo y aquí está disponible. Sobre él he puesto una capa nueva de escenografía. Esta capa de escenografía he dibujado un ciclorama para eliminarlo con los panoramas y una serie de inmuebles. También la puedo encender y apagar. Luego viene la capa de focos, donde están los focos, y las varas donde van los focos. Fijaros cómo he puesto focos en 1, 2, 3, 4 varas en el escenario y otra vara en el exterior. Voy a apagarlo para que veáis, ahí está, cómo se desaparecen todos. Y ahí los activo. Aquí estaréis viendo el documento completo. Yo puedo acercarme y alejarme de él. Hay dos maneras de hacerlo. Una es con el menú View y submenú Zoom, Zoom In. Nos acercamos. Pero hay otra. Pulsando la tecla Control y la tecla menos, reducimos el zoom bastante y pulsando la tecla Control y la tecla igual, que es un símbolo que está en la tecla del 0, aumentamos. Con menos y control disminuimos y con control y igual aumentamos hasta este tamaño únicamente. Si queremos tener un control más preciso del zoom, podemos hacerlo pulsando la tecla Alt y la rueda del ratón. Eso sí, tenemos que tener un ratón con rueda. Si tenemos un ratón con rueda, si movemos la rueda, nos alejamos poco a poco o nos acercamos poco a poco moviendo la rueda. Una vez hecho eso, con la barra desplazadora nos podemos mover el documento en la vertical y en la horizontal.
y encuadrarlo donde queramos. En la capa de focos es importante incluir en la capa no solo los focos, sino también las varas donde van situados estos focos. Os recuerdo que para dibujar las varas se utiliza este símbolo de aquí. Con este símbolo introducimos varas nuevas. Las varas no son solamente líneas, tienen que hacerse con este símbolo porque los focos que coloquemos en estas varas, en estas estructuras, luego, a la hora de contabilizarlos y reunir información sobre ellos, pues el hecho de estar en una vara es un dato que va a aparecer en la información del foco y nos va a ser útil tenerlo dibujado en una vara. Así que estas varas que he dibujado en color verde se tienen que dibujar con este icono de aquí, que es el diseñado especialmente para dibujar varas. Dibujado 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varas. Están las 6 numeradas, pero una está vacía. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es dibujar más escenografía, para que veáis las capas. Aquí tenemos una capa de escenografía. Recordad que con on-off la enciendo y la apago. He dibujado en rojo los elementos de escenografía. Hay un ciclorama iluminado por panoramas. Hay aquí una tarima. Vamos a acercarnos un poquito más para verlo. En el escenario hay dibujada una tarima, hay dibujada una mesa. Y vamos a dibujar otro elemento. ¿Cómo se dibuja? Primero se selecciona la capa y luego se puede venir aquí a esta pestaña de aquí que nos permite acceder a los controles de dibujo. Y aquí arriba tenemos dos atajos para dibujar rectángulos, otro para dibujar, este para dibujar rectángulos, este para dibujar círculos y este para dibujar líneas. También podemos usar este para dibujar formas irregulares y este para introducir texto. Vamos a empezar con el rectángulo. Seleccionamos el rectángulo y en esta pestaña podemos elegir el color, el grosor y si está hueco o va relleno. En este caso, como estamos dibujando la escenografía en rojo, vamos a elegir un rojo. Podemos elegirlo con estas cuadrículas, pero también con el sistema HSV y elegir un color de este cuadrante. Bueno, hay varias pestañas que nos permiten elegir colores de distintas maneras, con distintos códigos. Bueno, nos da igual un poco igual el color ahora, no necesitamos un valor exacto, así que podemos coger un cuadro de estos cualquiera, por ejemplo, este rojo, este por ejemplo. Y con el width elegimos la anchura de la línea que vamos a crear. Y este es el estilo de la línea. Puede ser una línea interrumpida, continua, con flechas, etc. Vamos a hacer una línea recta. Vamos a dibujar una tarima, pues, por ejemplo, aquí. Simplemente pincho una esquina y arrastro, y yo ya arrastro sin soltar el botón izquierdo, creo el rectángulo con el tamaño que yo quiera. Si, por ejemplo, hago este tamaño, y ahí me queda hecho, y digo, bueno, pues está bien, pero es muy grande. Quiero hacerlo más pequeño. Bueno, podría borrarlo y empezar otra vez, pero aquí abajo tengo parámetros para ajustar la medida con más precisión. La posición y la anchura y la profundidad, por ejemplo. Si dice que tiene un tamaño de 4,75, yo podría pinchar aquí y decirle, pues en vez de 4, 3. Le doy a Enter y veis, se ha reducido, nada más pequeño. Pues en vez de 3,75 va, lo digo con más precisión, 3 exactos, 3 metros. 3 metros, ahí está. Luego, para posicionarlo, tenemos algunas herramientas que nos ayudan intuitivamente. Por ejemplo, yo lo tengo aquí. Yo puedo venir a View y decir que me muestre la rejilla Show Grid. Y me aparece, como veis, esta cuadrícula, que bueno, pues no es más que una cuadrícula, pero me puede servir como guía de trabajo. Fijaros que tenemos aquí una línea en el centro, la línea que hemos dibujado antes. Bueno, pues yo ahora en View, donde he puesto mostrar la rejilla, puedo seleccionar Snap to Grid, que significa que la rejilla
tenga un efecto imán por el cual los objetos quedan ajustados a los bordes de la rejilla. Si selecciono eso, cuando me muevo con esto y se acerque a una posición cercana de la rejilla, se va a quedar ahí. Por ejemplo, ahí se quedaría en el centro. Eso me ayuda a hacerlo intuitivamente. Sé que está en el centro exactamente porque tiene un imán que lo ha llevado hasta esa posición. Pues me ayuda a hacerlo. Ahora que hemos puesto la rejilla, notamos cómo es blanco el fondo. Yo el rectángulo que he creado lo podría hacer de cualquier color. Por ejemplo, azul o lila. Podría hacer rojo, así más, un color más pastel, como yo quisiera. Y la posición también la puedo mover aquí. A 0,69, por ejemplo, puede estar a 0,2 y hacerle un tamaño más pequeñito. O a 0,5. Y luego lo podría mover en el eje X y el eje Y. En el eje X está a 0, lo hemos centrado en el medio. El eje Y está en 4,49. Fijaros que aquí hemos puesto la regla 0, 4, ahí está, 4,49, 4,5, más o menos a esa altura está. Si la quisiera ver más atrás, podría hacerlo manualmente, pero también lo puedo hacer con el eje de coordenadas y coordenadas. Por ejemplo, de 4,50 lo podría poner a 5 metros y a eso va a su sitio. Vale. Después imaginaros que yo esta tarima, vamos a ponerla aquí, pues quiero añadirle un texto encima. Bueno, pues vengo aquí a este botón, texto, selecciono texto y escribiré un texto. Hago clic en el sitio donde quiero que aparezca el texto y me aparece una ventanita para introducir las letras que me interesen. En el teclado las escribo. Esto le puedo llamar, por ejemplo, puerta. Voy a hacerlo con mayúsculas. Puerta. Enter y ahí lo tengo. Mi texto de puerta. Bueno, me ha quedado un poco pequeño. Quiero modificarlo. ¿Cómo? Bueno, pues con estos parámetros no, porque no es un texto. Tendría que venirme, tengo que buscar parámetros del propio texto. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Aquí en Format, Font Text, Font. Aquí puedo coger el formato, la fuente y me da estas opciones. Puedo elegir el tipo de fuente, Arial, tal cual, el que quiera. Y decidir si la quiero en bold o en italic, en cursiva o rellena o en negrita. Y el tamaño. Voy a dejarla en negrita y le voy a subir el tamaño. No sé, voy a probar a 14 a ver qué pasa. Le doy OK. Bueno, ya tiene un tamaño que se ve bastante bien. Y también, como tenía en el Snap to Grid, puedo moverla y que quede centrada. Ahí está centrada. Bueno, como veis, al ser un texto y el fondo de este color salmón, pues queda un poco feo. Bueno, pues yo podría seleccionar el cuadro, quitarle el color salmón, ponerle un color blanco. Queda un poco mejor, ¿no? Vale, vamos a acercarnos un poco con el zoom. Recordad que el zoom lo hago pulsando Alt y moviendo la rueda del ratón. Y con las barras desplazadoras de arriba a abajo, centro. Bien, fijaros cómo tengo aquí estos dos focos dibujados, el canal 36 y el canal 37. Si yo quisiera usar estos dos focos para iluminar esta puerta y ilustrarlo en el plano con más claridad, podría hacerlo. Por ejemplo, podría venirme a mi documento, irme a la capa de focos, me pongo sobre ella, selecciono el foco, este por ejemplo, y luego vengo al panel de dibujo gráfico y con la barra de rotación puedo mover el foco, ahí está, para que apunte hacia la puerta. Y lo mismo con el otro foco, lo selecciono, muevo la barra y lo giro hasta que esté apuntando donde me interesa. Ahí está. De este modo los focos están apuntando hacia la puerta para dar a entender que estos focos se dirigen hacia la puerta para iluminarla. Fijaros cómo al moverlo, pues los datos del foco, el canal, tal, se han desplazado, que eran un poco raros. Yo podría coger
este dato de aquí, que es el número del filtro, L126, seleccionarlo con un clic y llevarlo donde yo quiera. Incluso estando seleccionado con la barra de rotación, puedo moverlo hasta que, ahí ves, esté en una posición más acorde con la del foco. Y con el otro foco lo mismo. Puedo coger el número que ha quedado recto y girarlo así hasta que tenga la forma que me gusta. Y el número 36, que es el canal, como se ha quedado muy encima del foco, yo puedo también moverlo y ponerlo donde me interese. Aquí se ve mejor. Pero puedo hacer más. Puedo poner más cosas. Por ejemplo, fijaros cómo este foco de aquí le he puesto tarima, porque este foco va a iluminar la tarima. Pues este foco podría hacerle lo mismo. ¿Cómo se hace eso? Yo selecciono el foco que me interesa, este, por ejemplo, y vengo a la I de información, me va de los datos de este foco. Si vengo al foco de la tarima y lo selecciono, ¿veis? Me aparece uso tarima. Aquí puedo anotar para qué voy a usar este foco. Pues si selecciono este otro, ahí está seleccionado, en uso, puedo apuntar aquí qué voy a hacer con este foco. Por ejemplo, con esto voy a iluminar la puerta, pues pongo puerta. Ya está, puerta, ya está puesto, pero ¿veis? No aparece aquí en el foco. ¿Por qué? Pues porque además de introducir el dato, tengo que activar esta casilla que es la que hace que este dato sea visible. Ya está, es puerta, ya está ahí. Y este otro foco puedo hacer lo mismo, lo selecciono y le añado uso, puerta, y le doy al clic para que quede visible y ahí está, puerta visible. Y claro, ocurre lo mismo, que está un poco torcido. Bueno, pues yo puedo seleccionar el cartel de puerta, venirme a la pestaña de dibujo y moverlo hasta que esté como a mí me gusta, ahí, puerta. Y este otro puerta lo mismo, lo puedo mover hasta que esté como a mí me gusta. Ahí está, ese ángulo me gusta. Vale, pues ahora que he hecho modificaciones, movido este foco, ya veis, si lo quiero mover, da esos golpes que da es porque con el imán le obliga a irse a donde me interesa, hasta la siguiente línea de la cuadrícula. Si quise hacer un movimiento más fino, voy a acercarme más. Si yo intento mover este a la derecha, me va dando saltitos de cuadrícula en cuadrícula. Eso es porque tenemos activado, acordaros, el Snap to Grid y puedo ahora desactivarlo. Don't Snap to Grid. Le doy aquí y ahora si lo quiero mover ya, ¿veis? Ya puedo hacerlo con más suavidad, con más delicadeza. Puedo hacer un movimiento más fino que antes no me permitía. Vale. He hecho algunos cambios. Imaginaos que quiero guardar lo que hay. Si yo le doy a guardar ahora me puede dar problemas porque tengo el foco seleccionado. Antes de guardar o de salvar un documento, aunque el documento ya esté salvado, antes de volver a salvar, conviene que no haya nada seleccionado. Así que ahora hago clic en un sitio donde no toque ningún foco, porque ahora estábamos en la capa de focos. Estaba en la capa de focos, así que cualquier foco que yo toque, haga clic en él, quedará seleccionado. Pero si hago clic fuera en un sitio donde no hay ningún foco, desaparecen todas las selecciones y estando así, sin nada seleccionado, me da File, Save y ya me guarda y me actualiza todo. Vamos a volver a la capa de escenografía. Desactivo las demás capas para que solamente trabaje en esta. Y vamos a volver a la pestaña de elementos gráficos y vamos a dibujar una línea. Acordaros que este era el botón para crear varas y este es el botón para crear líneas. Vamos a elegir este botón y vamos a crear una línea. No una línea recta, sino este tipo de líneas que son flechas. Vamos a elegir una flecha y voy a dibujar una flecha. ¿Por qué quiero dibujar una flecha en la escenografía? Pues para ayudarme a marcar cómo dirigir estos focos. Yo podría hacer eso y, como siempre, puedo elegir el grosor y el color. Vamos a cambiar el color y en vez de rojo vamos a ponerle negro. Por ejemplo,
este negro. Ok. Vale, pues ahora yo, para dibujar la flecha, una flecha, solo tengo que hacer clic de donde quiera que empiece la flecha y moverla hasta donde quiera que termine la flecha, como veis. El primer clic marca el inicio y el segundo marcará el final. Y si estiro, pues hago la flecha a la longitud que yo quiera. Mover en cualquier dirección. En este caso, como quiero marcar la dirección de la luz, lo voy a hacer hacia la puerta. Ya he dibujado una flecha hacia la puerta. Y ahora, si quisiera hacer lo mismo con el otro foco, pues podría hacer lo mismo, otra flecha, pero también hay otra manera de reproducir elementos sin tener que dibujarlos uno a uno. Yo con este elemento seleccionado, esta flecha, puedo venir aquí, en la pestaña que teníamos de elementos gráficos, y esta ruedecita de aquí me permite interactuar con este elemento seleccionado. Puedo moverlo, duplicarlo y hacer otras opciones. Y una de ellas que me interesa es esta, Mirror LR. LR es Left and Right, derecha e izquierda, y significa que va a hacer una copia de la flecha o del elemento que yo haya seleccionado, una copia como si crease un espejo que divide el espacio del dibujo por su centro y hace un reflejo de lo que hay a la derecha sobre la izquierda y viceversa. Le doy a Mirror y ¿veis? Ha creado otra flecha al otro lado del eje, a la distancia exacta del eje. Ha creado una segunda flecha ahí. Y ya está, y eso no he tenido que volver a dibujarla. Eso es muy útil, por ejemplo, para repetir focos de manera simétrica. Pero bueno, como la flecha me ha quedado un poco para allá, yo podría hacer dos cosas, o mover la flecha o mover el foco. Bueno, voy a mover el foco. Entonces me tendría que venir a la capa de focos, seleccionarla, deseleccionar la sonografía, seleccionar la de focos, y ahora activo el foco y acordaros, la pestaña de elementos gráficos y mover la rotación. Ahí ya está, más alineada con... Incluso lo puedo desplazar un poco para acá. Bueno, así me parece mejor. Bueno, pues como veis, puedo dibujar un montón de elementos aquí y allá. Y puedo también recuperar la posición que me interese de cada parte del foco que he movido. Con la rotación y alinearlo como me interesa. Un poquito más igual. Bueno, por ahí. Bueno, vamos a volver a un tamaño más pequeño. Ya tenemos ahí todo. Vale. Vamos a guardar, ya sabéis. Clic donde no seleccione nada y Save. Así actualizamos lo que tenemos. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a suponer que ya hemos terminado de hacer todos los focos. Ya están todos los focos que yo quería tener. Bien, pues vamos a ver cómo introducir las leyendas. Aquí ya tengo una introducida con filtros, voy a introducir más. Vamos a quitarla, bueno, no, vamos a dejarla que nos servirá luego para alinear cosas. Vamos a introducir leyendas. ¿Cómo se introducen leyendas? Bueno, pues cuando ya tengo todo dibujado, puedo introducir automáticamente dos leyendas. La primera de ellas es la leyenda con los datos del espectáculo. ¿Cuáles son los datos del espectáculo? Bueno, los datos del espectáculo están aquí. En la pestaña de documento, aquí hay una serie de datos que yo he introducido manualmente y que son los que aparecerán en la leyenda. El título del show, el lugar donde se lleva a cabo y la persona que lo diseña. Estos datos son los que aparecerán en la leyenda de los datos del espectáculo. Bien, ¿cómo se introduce la leyenda? Bueno, pues yo he creado una capa para las leyendas. Aquí la tengo, la selecciono y fijaros, la voy a apagar, esta capa, off, ¿veis? Se apaga esta leyenda que tenía aquí con los filtros, on, se enciende, ahí está. Bueno, selecciono y para crear la leyenda automática de los datos, tengo que venir a Format, menú Format, y después Insert, y después Title Block. Title Block es el nombre de la leyenda con el título, con los datos del espectáculo. Hago clic ahí
y aquí aparece la leyenda. Aquí está. Y esta leyenda ahora la puedo mover donde quiera. Pincho y arrastro y la llevo donde quiera. La voy a poner aquí. Vamos a ampliar un poco. Acordaros que habíamos quitado el snap, el imán, así que vamos a poner otra vez el snap. Era View, Snap to Grid, y ahora sí que puedo moverla ahí. Ahí está alineada con la otra. Separo un poquito. Ahí. Ahí puede ser un buen sitio. Fijaros cómo me pone el título y los datos. Bueno, pues voy a hacer otra leyenda, una leyenda muy importante, la leyenda con los símbolos de los focos. La leyenda con los símbolos de los focos se hace de una manera muy especial. Primero, tengo que, para que el programa me va a hacer automáticamente la leyenda. Entonces va a investigar cuántos focos he introducido yo en mi plano y me va a crear una leyenda en la que van a aparecer los símbolos de todos los focos que yo previamente he introducido en el plano. Y así, todos de golpe y de manera automática. Entonces yo tengo que decirle al creador de las leyendas cuántos focos están, tengo que decirle de qué elementos dispone mi plano para que él los cuente y me muestre la leyenda con todos. Entonces primero me tengo que ir a los focos, que es donde la tengo, selecciono la capa de los focos y de todos los focos que hay, tengo que tener uno de ellos seleccionado. ¿Cuál? El que yo quiera, no importa cuál, cualquiera de ellos. Cualquier foco de cualquier modelo, tengo que tenerlo seleccionado. Por ejemplo, este. Hago clic en este, ya tengo un foco seleccionado. Entonces, ahora que al programa le he dicho que esto es un foco, le puedo pedir que me haga una leyenda informándome de todos los símbolos como este que hay en el plano de luces. Entonces vengo otra vez a Format, después, eso sí, de tener la capa de foco seleccionada y un foco seleccionado. Entonces vengo a Format, Format Insert, y el submenú Insert me lleva a estas opciones y una de ellas es Keyblock. Keyblock Format Insert Keyblock. Hago clic ahí y automáticamente me aparece esto, que es una leyenda en la que el programa directamente me muestra todos los símbolos que yo he utilizado en el diseño de mi plano. Y esta leyenda, como la otra, la puedo mover, desplazar y llevar donde yo quiera. Por ejemplo, la podría poner aquí. Parece un buen sitio. Pero claro, esta leyenda, fijaros que se ha creado en la capa de focos. Voy a apagar la voy a apagar. Focos off, desaparece. Focos on, ahí está la leyenda, en la capa de focos. Y a mí me apetece tenerla en la capa de leyendas, porque prefiero tener las leyendas en una sola capa por separado, porque a lo mejor en un momento dado prefiero apagarlas, no mostrarlas para poder ver otras cosas. Bien, pues, ¿qué tengo que hacer? Tengo que coger este elemento y cambiarlo de capa. ¿Cómo lo cambio de capa? Pues para cambiarlo de capa tengo que seleccionarlo. Fijaros, estoy en la capa de focos, selecciono la leyenda, ahí está, seleccionada. Y teniéndola seleccionada, me vengo al menú Format. Format. Vengo a Format y en Format me vengo a Arrange. Y después elijo Send to Layer. Con esto puedo enviar este objeto que he seleccionado a la capa que yo quiera. Entonces, hago clic en Send to Layer y me aparece un menú en el que yo puedo elegir cualquiera de las capas que tengo creadas. Entonces, con este triángulo selecciono y me ofrece todas las capas disponibles y yo puedo moverla a cualquiera de ellas. A cualquiera no. Fijaros que no aparece la capa focos. No, sí que aparece, pero sería absurdo elegirla porque ya está en la capa focos. En este caso voy a elegir la capa leyendas. Hago clic en leyendas. Ahí está, seleccionada. OK.
Y ahora me lo ha enviado a la capa de leyendas. ¿Cómo sé que lo ha hecho? Muy sencillo. Yo vengo a la capa focos y la apago como he hecho antes. Off. Se apagan los focos, pero veis, la leyenda sigue ahí. ¿Por qué? Porque la leyenda ahora está en la capa leyendas. Puedo venir a la capa leyendas. Off. Y ahí se ha apagado, ¿veis? Puedo ir a la capa focos. La enciendo. On. Se encienden los focos, pero ya no está la leyenda. Porque está aquí. Capa leyendas. Ya he creado mi leyenda con todos mis símbolos. Yo esta leyenda la tengo aquí seleccionada y puedo modificarla. Por ejemplo, puedo venir a Format y puedo modificarla. ¿Dónde era? Yo podría coger y modificarla y cambiar. ¿Ahora? Aquí. Podría transformar la escala. Format, Transform, Scale. Cojo y voy a cambiar con esto la escala. Con esto puedo hacerla más grande o más pequeña. 100% es el tamaño que quiere. Si quiero hacerla más grande, pongo un número mayor de 100. Y si la quiero más pequeña, un número menor de 100. Y si dejo activada la casilla constante, significa que se va a mantener proporcional la anchura y la altura. Por ejemplo, puedo decirle que la aumentemos a 120. 120. Ok, y veis, bueno, lo he hecho más grande. Ahora se ve más claridad. Y ahí tenemos nuestra leyenda más grande. Y así es como hemos introducido nuestras leyendas. Fijaros cómo aquí tenemos otra leyenda, la de filtros. Esta leyenda no la he introducido como hemos visto automáticamente. Esta la he dibujado yo. Tenemos aquí, la he dibujado yo. ¿Cómo se dibuja? Bueno, pues primero he dibujado el rectángulo, ya hemos visto cómo se dibuja un rectángulo, después he introducido los textos, ya hemos visto cómo se introducían los textos, y luego fijaros que está todo agrupada. Esto de un solo objeto. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues para eso tengo que agruparlo y me permite, tengo la opción en Format, yo puedo agrupar y desagrupar elementos. Ahora este elemento son varios elementos agrupados, yo puedo venir aquí a Format, un grupo y lo desagrupo. Al desagruparlo ya he repartido los elementos, los he separado. Tengo el cuadro por un lado, el título por otro lado y cada uno de los textos por separado. Lo puedo mover y ya tengo todos los textos por separado. Luego a la hora de ordenarlos también puedo hacerlo de una manera más o menos automática. Hay herramientas para facilitar el hecho de mover los textos y ajustarlos. Por ejemplo, yo puedo venir y seleccionar todos estos textos, que fijaros que al moverlos, pues la distancia entre ellos ha cambiado, unos están más cerca, otros están más lejos. No, pues puedo seleccionarlos todos y venirme a Format, alinear y puedo alinearlos y distribuirlos. En este caso me interesa distribuirlos verticalmente y me va a preguntar qué distancia quiero en esa distribución. Distribuirlos verticalmente significa que en el eje vertical los va a repartir y va a hacer que la distancia entre ellos, la distancia vertical entre uno y otro, sea la misma. Pero ¿a qué distancia exacta va a poner? A la que yo le diga aquí. Por ejemplo, debo decir, lo quiero a 0,3 o 0,2 o 0,3, por ejemplo, 0,3. Le daré OK y lo ha hecho, se ha distribuido 0,3. Bueno, no me gusta mucho cómo está. Están como unos encima de otros. Voy a hacerlo otra vez.
selecciono, Format, Align, distribución vertical, 0,3, ok. Bueno, pues ya veis que los mueve de una manera un poco rara. Este, por ejemplo, tiene un cuadro blanco y los demás no lo tienen. Así que puedo venir aquí y decirle, no, mira, fuera, no quiero cuadro blanco. Lo borro, este no me gusta, pues lo borro, selecciono y lo borro y escribo otro texto. Texto, y aquí era L153. ¿Ves? Ya está. Ahí los tengo. Format, distribución vertical, 0,3. Parece que ese 3 es demasiado grande. Le doy a Control Z y me los ha repartido a una distancia demasiado grande. Entonces tenéis que ir probando hasta encontrar la adecuada. Aquí, está aquí, está acabado aquí, está aquí. Y los demás los ha repartido. Bueno, pues como veis, hay que tener mucho cuidado con esto porque no sabes dónde va para las cosas. Bueno, pues así yo puedo ir trabajando con los documentos e ir creando los textos como me interese. Cuando haya terminado, vuelvo a juntar los elementos y cuando lo tenga ya donde quiera, lo selecciono todo con clic y arrastre y todo lo que tengo seleccionado, vengo a Format, Group y ahora ya es un solo documento, un solo elemento. Bueno, pues vamos a ver un poquito más cositas. Vamos a pasar a ver los datos de los focos. Vamos a venir a los focos estos del frontal exterior. Vamos a verlos de cerca. Acercarnos. Bueno, ahí los tenemos todos. Bueno, estos focos, como todos, los tenemos en la capa de focos. Me vengo a la capa de focos. Aquí tengo mis focos. Y como todos los focos, veis, tiene el número en el interior. Es un número con el que cada foco está identificado. Su ID, su número de identificación, es el que está dentro del foco. Luego en la parte inferior está el número de canal. El canal DMX es el que controla este foco. Y en la parte superior, el número del filtro que tiene el foco. Que además, si lo he hecho bien, el número del filtro no solamente aparece delante, sino que el foco queda teñido con el color que le va a proporcionar ese filtro. De hecho, aquí, ¿ves? Cada foco tiene el color que le corresponde según el filtro que le he puesto. Y este foco que veis, el de la tarima, como me interesa que sea un foco en blanco, que no lleve ningún filtro, lo que he hecho es decirle a la hora de introducirle los datos de color que no lleve ningún filtro, lo cual se hace con las letras NC, que significa no color, y el foco aparece en blanco. Bien, pues estos son los datos estándares que tiene que tener todo plano de luces.
tres: el ID, el número de identificación en su interior, el canal DMX en la parte trasera y el número del filtro en la parte delantera. ¿Por qué uno delante y otro detrás? Bueno, pues porque el filtro de color va delante, porque el filtro físicamente se pone en la parte delantera del foco para que la luz, cuando atraviese el foco y vaya a salir al exterior, pues atraviese ese filtro. Y el canal DMX, el número del canal DMX se pone detrás porque el canal DMX es el que le va a enviar al foco la electricidad para encenderlo, y la electricidad del foco le llega por el cable que suele estar conectado detrás. La lámpara del foco también está en la parte trasera y por eso el encendido y apagado del foco, que se hace a través del canal DMX, lo asociamos a su parte trasera. Y además, el hecho de tener los números así repartidos ayuda a su visibilidad. Pero podríamos introducir más elementos. Ya hemos visto cómo introducir el uso, pero hay más. Nosotros, cuando hacemos un plano para un espectáculo y vamos con el de gira, con estos datos son suficientes. Pero imaginaros que vosotros sois el técnico que está en una sala estable. Bueno, pues un técnico que está en una sala estable es el responsable no solo del montaje de los focos, sino también de conectarlos correctamente para después asignarlos a los canales de dimmer que le corresponda a cada uno de ellos. Y para eso cada foco hay que conectarlo a un circuito regulado. Entonces a un técnico de sala le interesa saber en qué circuitos regulados están los focos. Los focos ya sabéis que pueden cambiar de sitio y poner donde queramos, en la altura de la vara que queramos. Pero existen algunos teatros cuya luz frontal es fija y no se puede mover porque tienen ahí los focos adecuados. Fijaros que la luz frontal está muy lejos del escenario y requiere un foco especial capaz de recorrer todo ese espacio sin perder intensidad. Suelen ser recortes con un ángulo de incidencia bastante estrecho. Tanto que en el escenario daría una luz muy cerrada y no valdría. Así que la mayoría de estos focos especiales para sitios que tienen el frontal muy alejados, como el de este plano, por ejemplo, suelen ser focos que no se usan en ninguna otra posición. Por lo tanto, siempre están enchufados. Eso sí, los circuitos a los que están conectados hay que conocerlos para luego asignarles los canales DMX que me interesen en función de lo que pongan en el plano. Entonces, los técnicos de sala sí que les interesa ese dato, el circuito al que va conectado cada foco. Y eso se puede hacer con este programa. Yo a este programa, aparte de todas estas cifras que hay aquí, le puedo introducir también el dato del circuito donde quiero que esté. Y para eso me vengo al foco que yo quiera añadirle ese dato, lo selecciono, vengo a la pestaña de información y aquí tengo que buscar el dato que me interesa. Y el dato del que hemos hablado es el circuito, aparece aquí como circuit. Yo aquí le puedo decir a qué circuito he conectado este foco. Todos los circuitos que hay en una sala tienen que estar numerados previamente y esa numeración es inamovible e irrepetible. Hay un número por cada circuito. Eso le va a servir al técnico de sala para hacer el patcheo, para asignar a cada circuito el canal de dimmer que le corresponda. Pero los circuitos están numerados y son inamovibles. Entonces el técnico tiene que saber cuáles son los números correspondientes a los circuitos que hay disponibles en esta vara. Yo me los voy a inventar, pero el técnico que lo haga tiene que apuntar aquí los circuitos que le correspondan. Vamos a poner, por ejemplo, que este circuito sería, no sé, 145, por ejemplo. Selecciono, le doy a la casilla para que se vea y aquí aparece. Fijaros cómo aparece a continuación del canal de dimmer. Si selecciono el siguiente foco y hago la misma operación, por ejemplo, 146, lo activo y se muestra. Como hoy lo puedo desplazar también, pues tapaba un poco el 10, pues así se ve mejor. De este modo se puede introducir manualmente todos y cada uno de ellos. Selecciono este y lo introduzco, pero hay otra manera de hacerlo automáticamente. Por ejemplo, si yo quisiera seleccionar todos estos focos y añadirles automáticamente el número de circuito, podría hacerlo. Puedo pinchar aquí, seleccionar, o pinchar aquí, lo selecciono, ahí están todos. Ahí están todos seleccionados. Selecciono este, luego este, luego este,
este y este, todo esto están seleccionados. Y luego aquí abajo, en estas columnas que hay aquí, me permite hacer el autofill, el autorrelleno. Yo puedo rellenarlo. Entonces, ¿cómo lo relleno? Pues bueno, primero le digo en qué número quiero iniciar esta numeración. Si antes he puesto el 145 y 146, pues lo interesante sería empezar con el 147. Aquí le indico el número por el que quiero empezar este autorrelleno. En este caso, 147. Luego, le tengo que decir cuántas unidades tiene que cambiar, en este caso 1, para que suba de 1 en 1, y cada cuántos focos tiene que producirse ese cambio. En este caso también lo voy a dejar en 1 para que cada vez que haya un foco nuevo aumente una unidad. Y luego le tengo que decir aquí, con este triángulo, qué elemento quiero que se autorrellene. En este caso, el circuito. Podría hacerlo con cualquier otro elemento y podría numerar todo automáticamente. Bueno, pues en este caso los circuitos los voy a decirle que los circuitos los rellene automáticamente empezando con el 147 y subiendo los números de 1 en 1 y cambiando un número por cada unidad. Le doy autofill y ya lo he hecho, pero no lo veo. ¿Por qué no lo veo? Acordaros que el circuito tiene que estar visible. Para que esté visible no solo tiene que aparecer aquí, sino que tiene que estar activado este check. Le hago un clic aquí y efectivamente ahí me han aparecido todos. ¿Veis? Y ahora puedo venir a cualquiera de ellos y moverlo, porque veis que algunos tapa un poco el número, el 2, por ejemplo, veis mejor, ahí mejor y ahí mejor. Ahí tenemos todos los focos con sus circuitos, algo interesante para un técnico de sala. Vale, pues dicho esto, vamos a dar otro paso. Vamos a reducir, control 0. Reducimos, tenemos mi documento. Vamos a quitarle la rejilla para verlo bien. Y aquí tengo mi documento. Si ya hemos terminado el documento, el siguiente paso que vamos a hacer es aprender a coger toda la información que hay aquí en la pestaña de información de los focos, toda la información y extraerla para poder manejarla y hacer listados con ella. Eso es muy útil para coger y toda la información técnica de mi plano de luces, disponer de ella en un solo documento. Y para ello tengo que venir al menú View. Vengo al menú View y vengo a Reports. Reports son reportes, listados de información muy interesante. Por ejemplo, Reports, Create Reports. Yo puedo venir aquí y decirlo, quiero crear un listado de estos, un report. Me dice, vale, vamos a hacer un listado con una serie de información. ¿Qué es lo que quieres? Porque me puede ofrecer los datos que hay en la pestaña ahí de los focos, pero agrupados como a mí me interese. ¿Qué opciones me da? Bueno, hay un montón de opciones. Si vosotros hacéis esto por primera vez, aquí solamente os aparecerá esto, Load from Library. A mí me aparecen más porque ya lo he hecho anteriormente, pero si no, os aparecerá Load from Library. Entonces vosotros venís aquí, quiero cargar de la librería el tipo de listados que hay disponibles. Y le doy a OK y me aparece una nueva ventana y me dice, bien, pues mira, te puedo ofrecer todo esto. Estos son listados de datos que me puedan interesar. El primero que voy a elegir es este. Instruments Schedule, un cuadro de instrumentos. Le doy a OK y me aparece este listado. En este listado me ofrece un montón de información. Yo puedo ordenarla a mi antojo. Por ejemplo, aquí primero me dice en qué posición están los focos. Aquí me dice una columna con el ID, el número de identificación, el tipo de foco que es, pero no se ve muy bien. Entonces yo puedo coger esta columna y hacerla un poco más grande para que se vea bien. El color, el canal en el que está ese foco y el circuito donde está conectado. Acordaros que a algunos focos le habíamos asignado circuito. Y además yo puedo modificar esta información, yo puedo ordenarla como quiera.
Puedo decirle, por ejemplo, que quiero que esta columna sea la primera. Primero me aparezca el número del foco, después igual quiero que me aparezca el canal del foco, después el tipo de foco que es, luego el color con el que he filtrado ese foco, la posición, bueno, pues bien, la posición me puede aparecer también, sí. Y el circuito, imaginaos que no me interesa el circuito. Bueno, pues yo puedo venir a la columna de circuito, hacer un clic con el botón derecho aquí y decirle delete column y me borra la columna seleccionada. He borrado la que no es, por cierto. He borrado la del ID, la puedo seleccionar y la vuelvo a introducir. Ya está, borrado esta sin querer. Puedo seleccionar esta. Yo puedo seleccionar casillas e introducir datos que no estén aquí, si me interesara. Por ejemplo, estos focos no aparece la posición, podría introducirla. Y con todo esto he creado esta tabla y yo ahora puedo venir a File e imprimirla. Print. Me dicen qué formato, con qué márgenes. Y en lugar de imprimirla en una impresora, pues voy a crear un PDF con ellas. Me dice que va a ocupar 2 páginas. Acepto, me dice dónde tengo que guardarla, le pongo un nombre. Listado. Y me lo ha creado. Y si le doy a la X, lo elimino. Puedo hacer otro tipo de reportajes de estos. Reports, create report, vengo a Let from Library, OK, y elijo el que quiera. Por ejemplo, elijo Channel List, la lista de canales. Selecciono ese y me aparece otro tipo de documento en el que ordena los focos por canales. La primera columna de canales. Yo puedo añadirle aquí que me enseñe el encabezamiento de las columnas y así me va a decir qué hay en cada una de ellas. Me dice los canales, aquí está organizado por canales. Todos los canales que he utilizado, hasta 37, pues cada canal que hay en cada canal. Y como hemos hecho antes, yo puedo ordenar esto. Por ejemplo, puedo decir, pues mira, el ID lo quiero junto al canal. Luego quiero el color. La address, pues no me interesa, pues elimino. No me deja eliminar alguno, no sé por qué. Bueno, pues yo podría elegir esto. Después puedo venir a View Reports, ahora que ya creé algunos, elegir opciones, ahora opciones. No me deja, vale, me pide la licencia. View Reports. Claro, no puedo elegir aquí las opciones generales, pero sí puedo, cuando he creado ya el listado, elegir las opciones de este listado. Y ahí sí. Por ejemplo, puedo decirle que cambie el fondo, así es más fácil de localizar los datos. Y puedo elegir una serie de datos. Y esto que aparece aquí son los encabezamientos. Me dice cómo quiero organizar la información de este listado. Este listado no me va a aparecer así tal cual. Me va a aparecer y me lo tiene que identificar. ¿Cómo? Pues con estos datos. El título, las páginas que ocupa, el nombre del show, el nombre del lugar donde se lleva a cabo este show, el diseñador y el momento en que he creado este documento. Me va a aparecer en el encabezamiento y a la derecha o a la izquierda. Yo puedo elegir aquí donde quiero. Por ejemplo, voy a ponerlo todo a un lado, a left.
todo a la izquierda. Ahora le doy a print, acepto, voy a crear 4 páginas, acepto, dice dónde guardarlo, esto se llamaba el listado de canales y vamos a abrirlo a ver qué ha ocurrido. Listado de canales. Voy a mostraroslo, voy a cambiar lo que veis para ver el listado de canales. Vale, ya lo deberíais de estar viendo. ¿Veis? Me ha creado aquí en el encabezamiento todos los datos a la izquierda y luego el listado de canales. Y ahora yo ya sé cada foco en qué canal va y qué datos hay. Ahora es como aquí todo queda un poco feo, todo acumulado, ¿no? En las dos primeros encabezamientos hay muchos datos. Así que voy a cerrar esto, voy a volver aquí y voy a hacerlo de otra manera. Voy a crear otro distinto para que veáis más. Reports, crear report, bajamos a Load from Library, elijo y ahora vamos a elegir, por ejemplo, el de símbolos, por ejemplo. Todos estos datos que veis aquí podemos elegir, por ejemplo, símbolos. Dijo símbolos, me aparecen el listado de todos los símbolos que he utilizado. Esto está muy bien para un almacén. Me dice cuánto se utilizaba de cada tipo de foco y si yo hubiese introducido en el inventario cuántos tengo en un almacén, me diría cuántos he gastado y cómo salen las cuentas. Interesante. Voy a crear otro más. View, Report, Create Report. Voy a elegir el de circuito. ¿Os acordáis que habíamos hecho unos circuitos? Ok, aquí está, circuitos. Este de circuitos. Como veis, la mayoría de circuitos aparecen en blanco, pero aquí sí que hay algunos introducidos. Bueno, pues yo puedo ir a las opciones. Acordaos que al ponerlo toda a la derecha quedaba mal. Ahora vamos a dejarle a la izquierda algunos datos para que esté bien repartido. Vamos a que cambie el color. Vamos a que nos muestre la cabecera. Vamos a darle un poco más de espacio. Y vamos a imprimirlo. Fill, print, tar. Y vamos a llamar, a esto le vamos a llamar circuitos regulados. Damos, voy a abrirlo, lo comparto. Aquí está, circuitos regulados. Bien, pues mira, veis, ahora he repartido bien el encabezamiento de todos los datos, el nombre de la lista de circuitos, y los datos del espectáculo y la página y la fecha. Esto lo he puesto a la derecha para que no se acumule aquí. Como tiene dos páginas, pues página 1 y página 2. Bueno, fijaros cómo todos estos focos no aparece el circuito porque no se lo he introducido, pero en estos últimos sí que lo he introducido. Entonces, me dice estos circuitos qué canal hay en cada circuito, en qué lugar estamos, el ID del foco y el tipo de foco que es. Bueno, pues aquí en el canal, fijaros un dato muy importante, me dice qué potencia tiene este foco. Él me dice que este foco tiene 750 vatios de potencia.
y este otro en cambio tiene 575. Entonces, para un técnico de sala, este dato está muy bien porque así sé cuánta electricidad le voy a pedir a cada circuito y así nunca me paso del límite que me permitan mis dimmers. Y con este listado, el técnico de sala puede coger y hacer el patcheo. El patcheo consiste en decirle, en unir cada circuito con el canal de dimmer correspondiente mediante un latiguillo en el patch panel, que es un clavijero que lo permite. Así que yo puedo unir el canal 145 con el canal 1 del dimmer, el circuito 146 con el canal 10 del dimmer, el circuito 147 con el canal 2 del dimmer, el circuito 148 con el canal 3 del dimmer, y así organizar mis focos en los canales que esté presente en el foco, en el plano. Así que con estos listados, como veis, toda la información que hay en el plano la tengo en papel y me va a ayudar mucho a trabajar. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que haya sido interesante y que nos vamos a ver en próximas clases de Máster D. Muchas gracias por vuestra asistencia y hasta pronto.